Cada robot aspirador dice que es más inteligente, cada robot aspirador dice que tiene más succión, y casi todos los robot aspiradores prometen que le ahorrará tiempo. Pero hoy vamos a averiguar si es realmente cierto. Este es el nuevo Roborock Qrevo 2 Pro. En lugar de leer un montón de especificaciones, voy a someterlo a una prueba en el mundo real. Vamos a probar la succión, el sistema anti-enredo, la limpieza, la evitación de obstáculos y el muelle de autolimpieza para ver si este es realmente uno de los mejores robot aspiradores que puedes comprar. Cuando lo consigues por primera vez, sí, con un manual de usuario, así como una guía de inicio rápida, y viene con instrucciones sobre cómo armar todo. Y lo bueno es que este robot aspirador es fácil de ensamblar. Tiene un cepillo lateral anti-enredo de arco en espiral asimétrico que se invierte cuando es necesario para ponerse apretado en esas esquinas de sus tablas de suelo, y tiene un sistema de cepillo de tinte doble para asegurarse de que el cabello no se enreda dentro de él, además de que es muy fácil de limpiar, y desmontará los fregones en modo solo vacío. En la parte superior tiene un botón de encendido y uno para volver a inicio, además de un sensor óptico para evitar obstáculos. Si golpea algo, cambia de dirección. Bajo la cubierta superior hay un contenedor con filtro HEPA y un código QR para configurarlo. En la estación base hay depósitos de agua, uno sucia y otro limpia, junto con un sistema de plomería. Una puerta que sostiene la bolsa de vacío que puede ser reemplazada periódicamente y tiene un sello de goma alrededor para evitar que las partículas de polvo vuelvan a entrar en el aire. Y en la parte inferior de la base encontrará el sistema de plomería, la base de carga, así como bandejas que se pueden quitar y limpiar cuando sea necesario. Para configurarlo, es muy fácil, todo lo que necesitas hacer es descargar la aplicación Roborock y luego quieres mapear tu casa. Este paso es muy importante porque le da al robot todos los diferentes atributos de su hogar para que sepa a dónde ir. Alfombras, así como sus pisos para que pueda determinar cómo limpiar cada uno. Y una vez que agregue agua al depósito, ahora el robot está listo para comenzar a limpiar su hogar. Así que vamos a probarlo en algunos escenarios diferentes. Ahora ten en cuenta que no tengo alfombra en su casa, así que hice esta prueba en particular para poder mostrarles cómo funciona. Añadí roble, arroz y café al suelo para probar. Y quiero mostrarte cómo este robot aspirador puede manejar esta situación en particular porque es bastante extremo y normalmente no tendrías un desastre como este en tu casa. Y lo que noté es que el robot iba y iba para crear este patrón. Y esto es genial porque si dejas un desastre en el suelo, el robot recordará exactamente lo que quedó y luego regresará y limpiará el resto de los escombros que quedaron. Y una vez que esté listo, se vaciará y se puede almacenar hasta 65 días sin principalmente la bolsa. Otra gran cosa, si la bolsa se llena, puede obtener fácilmente piezas de repuesto en el sitio web. Y con 20.000 PA Hyper para la succión, va a limpiar en profundidad todas sus alfombras, así como recoger el polvo cotidiano, las migajas y la suciedad incrustada para asegurarse de que puede eliminar esta tarea a diario. Y si tienes mucho pelo en tu piso, no te preocupes porque el sistema anti-tangle se asegurará de que todo se mantenga bonito y limpio. Este robot aspirador también tiene un sistema llamado Flex Arm Edge, limpiando y puede limpiar hasta 0,07 pulgadas hasta el borde mientras el motor gira a 200 RPM. Y para poner esto a prueba, monté otra demostración en la cocina y lo bloqueé como antes. Vertí crema y jugo en el suelo para ver lo bien que se limpia. Utilizó el borde flexible para entrar debajo de los gabinetes y luego, una vez terminado, comenzó a ir y volver para limpiar el desastre. La capacidad de limpieza es destacable tras haber probado otros robots para obtener los mejores resultados. Después de limpiar el suelo, así es como se ven las almohadillas del trapeador y se puede ver que tienen algo de color por el jugo que estaba en el suelo. Y después de volver al muelle y limpiar las almohadillas del trapeador, estos son los resultados que obtuve con una toalla de papel para que puedas ver lo bien que limpia. Y esto es gracias al sistema de bandeja de una pieza mejorado que aumenta el contacto con la fregadera. Y luego, el sistema de trapeador utiliza un sistema de agua de 149 grados Fahrenheit para limpiar las almohadillas del trapeador y luego utiliza aire cálido de 113 grados Fahrenheit para asegurarse de que las almohadillas está listo para su próxima limpieza. Este es uno de los ajustes más comunes que se llama modo de aspiración y fregadera, y lo que va a hacer es que va a aspirar el piso y limpiarlo al mismo tiempo. Para hacer una prueba, dejé café molido, un poco de roble, así como un poco de jugo en el suelo para ver qué bien se aspiraba y limpiaba. Y debo decir que estuve bastante impresionado porque pasó y aspiraba todo. Y con un solo recuento de limpieza y el modo estándar, hizo un excelente trabajo limpiando el piso. Además, puedes ajustar el flujo de agua y el recuento de limpieza para optimizar los resultados. En modo aspiración, el robot desprende las almohadillas y limpia tu casa de forma eficiente.
sistema de trapeador a menos que necesite usarlo. Pero me gusta mucho cómo este robot aspirador puede pasar por tu casa y asegurarse de que todo esté impecable para que cuando llegues a casa esté listo para funcionar. Y una característica que realmente disfruté es que cuando detecta cualquier tipo de alfombra, levanta el trapeador cerca de la unidad y luego aspira para que su alfombra no se moje. Y sé que hay mucha gente que tiene hijos y mascotas y pueden dejar juguetes y zapatos en el suelo o cualquier cosa que se te ocurra. Y como mencioné anteriormente, tiene un sensor lidar, el sistema de evitación de obstáculos Reactive Tech. Y con todos estos sistemas en su lugar, esto va a permitir al robot aspirador detectar estos diferentes obstáculos en su camino y poder moverse libremente por su hogar, limpiando así como limpiando. Y cuando haya terminado con todas sus tareas, regresará a la estación base, vaciará todos los escombros de la aspiradora y seguirá adelante y limpiará las almohadillas del trapeador como cualquier otro escenario. Os he mostrado todas las formas en que este robot aspirador puede limpiar tu casa y ahora quiero hacer una prueba fuera de cámara para comprobar más. Estas son cosas que tal vez no sepas al respecto. Algo que valoro es si las almohadillas del trapeador regresan a la base tras caerse. Este robot pasó esa prueba con gran eficacia. Recibí muchas notificaciones en la aplicación cuando era hora de cambiar el agua. Además, recibí notificaciones cada vez que comenzaba y cuando terminaba. Así que en general creo que es un gran robot aspirador, y si lo piensas, Roborock ha estado construyendo este tipo de aspiradoras desde 2014, y lo que eso significa es que se venden en todas las tiendas principales, y todas sus aplicaciones no tendrán muchos problemas y tendrás una gran experiencia. Si les interesa, les dejo todos los enlaces en la descripción para que investiguen más detalles. Soy Tech Steve, muchas gracias por ver y te veré en el próximo. Paz. Generate by AI. Generate by AI. Generate by AI.